Gloria al Señor, aleluya. Paz de Cristo, amados hermanos, Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches a todos, amigos y hermanos en Cristo, que Dios los bendiga. Estamos en este día agradecidos con el Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y en este día tenemos una gran sorpresa, tenemos un invitado. ¿Su nombre, varón? Amén. Yo creo que ya me conocen todos los hermanos por ahí que están en vivo y los que se van a conectar. Doy gracias a Dios por esta invitación que mi hermano Pastor José Omar me hizo para estar en vivo con ustedes haciendo este día de predicación, de enseñanza. Y mi nombre es José Iraeta y soy parte del Ministerio Fuente de Misericordia. Somos el segundo ministerio, después de primer lugar allá en Los Ángeles. Estamos aquí en San Jacinto y en la casa de mi hermano José Omar Solito. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano José Iraeta. Amén, que está, hermanos, en la misión de Ministerios FDM en la ciudad de San Jacinto. Dios lo ha llamado con un llamado especial. Dios le ha seleccionado y le ha elegido bajo su gran misericordia, bajo su gracia infinita y su amor que es incomparable. Dios le ha dado una responsabilidad de iniciar, hermanos, la experiencia y la aventura de este hermoso llamado pastorado. Amén, gloria al Señor, que solamente Dios lo puede dar. El hombre no lo da. El hombre no da el llamado, el hombre no da la ordenación de un siervo al servicio de la obra. El que hace el llamado y lo llena de pasión y de amor hacia el ser humano se llama Jesucristo. Y estoy contento de tener a nuestro hermano con nosotros en este día. Hermanos, nos queremos preparar en esta hora para traer un consejo a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Bienvenidos todos a través de esta transmisión de Facebook Live. Al finalizar esta transmisión, unos 15-20 minutos después, o tal vez un poco más, 40 minutos, este video se verá transmitido en YouTube. Dios bendiga a mi hermano José Morales, que nos está ayudando juntamente con su esposa, nuestra hermana América. Están siendo de bendición para Ministerios FDM a través del soporte tecnológico, amén, de YouTube. Así que después ellos se encargan de, hermanos, subir esta predicación hermosa a YouTube. Y también queremos darle gracias a nuestros hermanos en el estado de Kansas, en la ciudad de Ulysses, nuestro hermano Marlon, nuestro hermano Eduardo Solito. Que Dios los bendiga porque a través de este medio de radial, a través del programa Emanuel 100.3, la palabra del Señor llega a los corazones del estado de Kansas y de todos los que tienen acceso a esta programación a través de este sistema radial. Dios bendiga a mi hermano Carlos Solito en el también sistema radial de Mi Ebenecer, Radio Mi Ebenecer. Gloria al Señor. Así que Dios los bendiga a todos, hermanos, a todos los hermanos que nos están escuchando. Un saludo a todos los hermanos de Ministerios FDM. Queremos decirles que los amamos, los extrañamos y estamos orando al Señor para que muy pronto todo esto culmine y estemos reunidos alabando y glorificando y exaltando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos, hermanos, también agradecidos con nuestra hermana Melissa, mi esposa. Dios la bendiga, que siempre está siendo de bendición, tomando el control de las grabaciones y ayudándonos a grabar. Dios bendiga a mi esposa. Dios la siga ayudando. Amén. Y estoy agradecido con ella también. Y hermanos, en esta hora vamos a abrir nuestras Biblias, gloria al Señor. Allá en el libro de los Hechos, gloria al Señor, vamos a entrar a mirar un pasaje muy hermoso de lo que el Señor va a traer a nuestros corazones el día de hoy. En el capítulo 16 vamos a estar meditando el día de hoy del libro de Hechos. Vaya con nosotros, por favor, al libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a iniciar en el versículo 16, amén, en adelante. Vamos a estar meditando en la hermosa y poderosa palabra del Señor, juntamente con mi hermano José Iraeta. Hermanos, oren por nosotros para que el Señor también deposite gracia en sus servidores y que el Señor tome el control de este momento especial en la cual se va a presentar la palabra del Señor. Antes de iniciar, hermanos,
la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle a nuestro hermano José Iraeta que nos lleve en oración al trono de gracia. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Usted que está ahí en su casa, en su hogar, donde quiera que esté, aprovechemos este momento y cerremos nuestros ojos en unidad, Señor, y digámosle: Señor, Padre, gracias, Señor, por cada hermano, por cada niño, por cada familia, Señor, por cada corazón, Señor, que está dispuesto, por cada corazón, Señor amado, que está, Señor, dispuesto, Señor, a escuchar tu santa y preciosa palabra, Señor. Quiero, Señor amado, reconocer que tú eres el Dios soberano sobre todas las cosas, Señor. Tú gobiernas, Señor amado, sobre cada uno de nosotros, sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada, Señor, hermano que está ahí presente, sobre cada alma necesitada, sobre cada amigo, Señor. Yo te pido, Padre de la gloria, que en esta hora nos ampares, Señor, con tu presencia, con tu gracia, con la humildad que necesitamos, Señor, con la mansedumbre, Señor amado, con ese corazón, Señor amado, dispuesto, con esos labios, Señor, que estamos dispuestos, Señor, para que tú hables, para que tú administres, para que tú sanes, para que tú consueles los corazones necesitados. Usa nuestra vida, Señor. Usa, Señor, nuestra vida, la vida de mi hermano Mar, mi vida, Señor amado, la vida de cada uno de nosotros, Señor, que estamos en este momento, Señor, transmitiendo este mensaje. Nos ponemos en tus manos, Señor amado, haz tu obra. Glorifícate, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios, amados hermanos. Qué bueno es el Señor. Aleluya. La palabra del Señor es hermosa. La palabra del Señor es viva y es eficaz. La palabra del Señor es fiel y es verdadera. Amén, gloria al Señor. Aleluya. En esta hora, hermanos, vamos a iniciar la lectura en el capítulo 16, versículo 16 del libro de los Hechos. Y dice así la palabra del Señor en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volteó y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Vamos a estar meditando, hermanos, bajo el tema: no pierdas tu identidad. Amén. Voltea a tu hermano y dile a tu hermano que está a tu derecha: no pierdas tu identidad. A tu amigo que está contigo allí en tu casa, dile: el tema de hoy es: no pierdas tu identidad. Gloria al Señor. Estamos viendo en este pasaje bíblico algo muy importante, hermano Iraeta. Estamos mirando cosas importantes que nos enseña la palabra del Señor. Y algo que nos enseña la palabra de Dios es que cuando Pablo y Silas, estos hombres de Dios, estaban a punto de hacer una actividad especial. ¿Qué actividad iban a hacer? Miren lo que dice la palabra del Señor. La actividad que Pablo y Silas iban a hacer enseguida era la oración. Aleluya. Qué poderosa es la oración. Indiscutiblemente la oración es lo que le da poder al cristiano. Amén. Amén. La oración trae fortaleza en la vida del cristiano. Otra de las cosas que miramos, hermanos, es que en el contexto de este capítulo 16, Pablo y Silas venían ya de hacer algo muy precioso. Venían de un éxito, venían de una gran victoria, venían de bautizar a Lidia, una mujer exitosa en la sociedad de Filipos, muy exitosa
un nivel económico muy exitoso, pero ella había alcanzado misericordia y ella fue bautizada con toda su casa y toda su familia en el nombre del Señor. Qué bendición, amén, hermano, que nos puede compartir usted también en esta introducción. Amén. Yo creo que el apóstol Pablo era un hombre que tenía muy claro a qué iba a ser su vida, su dedicación, su servicio. Cuando comenzó su ministerio, él tuvo muy claro, ¿verdad?, que iba a convertirse de ahí en adelante en un siervo del Señor Jesucristo. Y pues el Señor mismo le dijo en sus palabras cuando iba camino a Damasco, yo te voy a enseñar o te voy a mostrar lo que va a ser servirme. En el que en adelante muchas veces las cosas no van a ser tan fáciles para ti. Te voy a mostrar cuán difícil va a ser servirme por causa de mi nombre. Así es que la vida del apóstol Pablo empezó a tener éxito porque Dios estaba con él. La vida del apóstol Pablo comenzó a tener éxito porque Dios lo amparaba. Había sido un llamado precioso para su vida, pero siempre a través de eso y de cada misión que él hacía, de cada ministerio, cada misión que cumplía para el Señor, siempre había un obstáculo también. Así es que el enemigo siempre va a querer estar ahí estorbando, y aún los más siervos de Dios, los grandes hombres de Dios como el apóstol Pablo. Así es que, pero el Señor siempre demostraba o ha demostrado que de una y otra manera siempre ha estado respaldando a aquellos que creen en su nombre y a aquellos que van y hacen y cumplen el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Gloria al Señor. Interesante lo que acaba de compartir nuestro hermano Iraeta, porque el Señor, cuando llamó al apóstol Pablo, el Señor le da una identidad. Amén. Le cambia su historial y aún le cambia su nombre. Le cambia de Saulo, llamado Saulo, ahora le da un nuevo nombre llamado Pablo. Y le cambia la identidad, hermano. Le cambia de un hombre brusco, violento, que torturaba a la iglesia, que perseguía a la iglesia. Le quita esa identidad negativa. Ahora le da una identidad de un siervo humilde, apasionado, con lleno de amor, de misericordia, sabiduría y consejos y amonestaciones para la iglesia. Entonces, note usted algo muy importante, hermano, que cuando nosotros llegamos al camino del Señor, Dios nos cambia nuestra identidad. Dios nos cambia de la identidad vieja, hermanos, y nos da una nueva identidad. Así como le dio una nueva identidad al apóstol Pablo, Dios nos da una nueva identidad. Todos nosotros hemos sido nacidos de nuevo cuando fuimos bautizados en su nombre santo. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor, el Señor tomó nuestra vieja manera de vivir y la cambió a una nueva manera de vivir. Y por ende, esto significa que nosotros hemos recibido una nueva identidad. Somos una nueva criatura, somos unas personas nuevas. Entonces, tomando esto en mente, con esta idea de que el Señor nos ha cambiado nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, de nuestra manera de comportarnos, aún de nuestra manera de hablar, hermanos. Aleluya, el Señor nos da una nueva identidad. Amén. Y en esta ocasión, en este versículo 16, 17 y 18 que hemos leído, hay algo importante, porque note usted que dice que cuando estos dos siervos iban a la oración, hermano Iraeta, salió al encuentro esta muchacha. Y esta muchacha era una muchacha esclava, una muchacha que estaba en un cautiverio de sus amos, en la cual se aprovechaban de ella, tomaban ventaja de ella. Pero lo interesante de esto es que esta muchacha estaba poseída por un espíritu de adivinación. En otras palabras, esta muchacha estaba respaldada por el rey de las tinieblas. Tenía una legión de demonios. Habían demonios que la ayudaban para que esta muchacha tuviera ese espíritu de adivinanza. Amén. Ese espíritu de adivinanza que esta muchacha tenía, miramos, hermanos, que lo usó el enemigo
a través de este cuerpo de esa pobre muchacha, el diablo, que el Señor lo reprenda, aprovecha para querer, hermanos, darle un halago a estos dos hombres de Dios. Un halago o una representación, una identidad. Reconocerlos ante toda la gente que estaba enfrente de que ellos eran unos siervos del Señor. Porque miren lo que dice el versículo 17. Dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de salvación. Wow, hermano, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo ve usted esta muchacha anunciando la identidad de estos hombres de Dios? Amén. Hay positivo y negativo, ¿no? Amén. Hay positivos, cosas positivas y cosas negativas. Por ejemplo, lo positivo es que ella no estaba mintiendo, ella decía la verdad. Y cualquiera pues se puede sentir por un momento halagado y decir: wow, soy un siervo de Dios, ella está diciendo la verdad, ¿no? Pablo pues no tenía por qué callarla o por qué contradecirle. Sin embargo, pues siempre hay algo en estos hombres de Dios con identidad, estos hombres de Dios con discernimiento, con sabiduría, con llenura del Espíritu Santo. Una de las cosas es que no actuó deprisa, no fue un hombre que de repente pues empezó a callarla o a maltratar a esa joven. Los hombres de Dios, los que tienen identidad, los que saben quién son, no ocupan que nadie les diga quiénes son. El Espíritu es el que da testimonio, dice la Biblia, de que somos hijos de Dios. Y esta muchacha, él entendió primeramente que estaba, como ese hombre tenía identidad, como él era ahora. Él había salido de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Él reconoció que ella estaba bajo de la oscuridad, bajo el reino de las tinieblas. Él entendió desde un principio que era un espíritu de adivinación lo que tenía esta muchacha. Y esos son los hijos de Dios, los hombres de Dios, los que el Señor ha llamado. Ellos tienen ese discernimiento, su identidad es el Espíritu de Dios, su identidad es su paciencia, su calma para actuar las cosas, no se precipitan y tienen compasión y misericordia para la gente que está manipulada por el reino de las tinieblas. Pablo tenía esa identidad. Esta mujer no tenía un buen espíritu. No. El espíritu que tenía esta mujer era el espíritu de Pitón, ¿amén? Pitón. Que es de acuerdo hermanos a las creencias griegas o las mitologías griegas, Pitón era una serpiente, hermanos, en la cual había llevado a su cueva un documento de sabiduría, una fuente de sabiduría, y esta serpiente era la que daba, hermanos, sabiduría a las personas que se acercaban a adorar estas deidades, estas divinidades. De acuerdo a la mitología griega, se dice que Pitón era el rey de la sabiduría, una serpiente que daba sabiduría a los hombres. Pero miramos, hermanos, que este mal espíritu de adivinanza, hermano, venía basado en una mitología griega, ¿amén? Entonces esta mujer, cuando da el espíritu de adivinanza en ella y empieza a decir quiénes eran los hombres de Dios, estamos hablando de que esta mujer sí estaba en correcto revelando quiénes eran los hombres de Dios y cuál era su misión. Estaban revelando. Pero, hermanos, estos halagos no eran positivos, porque lo que quería esta mujer era, hermanos, que los hombres de Dios, al recibir esos halagos, al decir que estos hombres son hombres del Dios Altísimo y están encargados de anunciar el nuevo camino, a decir todo esto, había un peligro de que los hombres de Dios cayeran en un descuido, hermanos, en sentirse halagados. Y yo creo que ese descuido ha sucedido hoy en día en la iglesia de hoy, en muchos hombres de Dios. Muchas veces hay personas que halagan, hermanos. No todos los halagos vienen de Dios, déjeme decirle. Algunos halagos vienen del diablo también, amén. Hay que tener cuidado cuando hay unos halagos, cuando hay unos reconocimientos, porque no todo viene de Dios. Hay que tener discernimiento aún para discernir
¿quién te está halagando? ¿Quién te está reconociendo? ¿Quién te está dando una palmada en tu espalda? ¿Quién te está diciendo palabras? Oh, Dios te usó, Dios te usa. Hermano, hay que tener mucho cuidado con los halagos, amén. Porque hubiera sido fácil para Silas y para Pablo sentirse orgullosos de que eran unos siervos del Señor y levantarse el cuello y decir, esta mujer está en lo correcto. Pero no, hermanos, estos hombres de Dios tenían una identidad, tenían una pasión y tenían un discernimiento, hermano, hacia las cosas, hermanos, que eran y que no eran de Dios. Qué importante, hermanos, es, hermanos, discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. Otra de las cosas, hermanos, que hay que analizar es que cuando esta mujer dijo que Pablo y Silas eran hombres del Dios Altísimo, esta mujer se estaba refiriendo no a Jesucristo, porque ella estaba hablando de acuerdo a la mitología griega que estaban rodeados de esa ciudad, de toda la gente que estaba alrededor. Había muchas mitologías griegas. Entonces, cuando ella anuncia a Pablo y a Silas como hijos del Dios Altísimo, ella se estaba refiriendo a Zeus y no a Jesucristo. Amén. Interesante esto, hermano. Muy interesante, eso es lo que estaba también observando, de que el apóstol Pablo, pues, con Dios lo guió, definitivamente fue guiado por el Señor, y un hombre de Dios, un hombre con identidad como el apóstol Pablo, un hombre que el Señor lo ha llamado con ese discernimiento de espíritus, él pudo discernir, pudo sentir que esas palabras no eran para elogiar y para exaltar el nombre del Dios Altísimo, del Dios nuestro, sino que se estaba refiriendo a Zeus, a esa mitología. Entonces, ahí entró el celo de Dios, y es que aquel que tiene aquella identidad en el Señor, pues se siente celoso cuando mira que a alguien le está queriendo quitarle la gloria a Dios, porque nosotros bien sabemos que el Señor no comparte su gloria con nadie. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Eso está muy bueno, hermano. Muy buen punto. Dios no comparte su gloria con nadie. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros predicamos, todo lo que nosotros estamos haciendo por la obra del Señor es para exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 18. Dice, y esto lo hacía por muchos días. O sea, ¿qué quiere decir? Que el apóstol Pablo y Silas le tuvieron paciencia a esta mujer. O sea, antes de corregirla, le tuvieron una paciencia tremenda, hermano. Dice que por muchos días. ¿Cómo se sintiera usted, hermano, que por muchos días lo estuvieran halagando? Amén, hermano José, que todos los días digan, hermano José Iraeta, usted es el siervo del Señor, usted, y todos los días lo mismo, el mismo halago. Estos halagos, sí, Pablo tuvo paciencia para esta mujer. Mucha paciencia. Y dice la palabra del Señor que después Pablo se molestó, se desagradó. Dice, mas desagradó a Pablo. Oh, hermanos, cuando Pablo empezó a mirar que pasaban los días y que esta mujer empezaba una y otra vez a decirle quiénes eran, Pablo discernió, entendió que lo que esta mujer estaba haciendo ya era una burla, ya no era un halago, sino que estaba el enemigo queriéndose burlar de ellos. Hermano, qué importante es reconocer nosotros quiénes somos, mantenernos firmes, cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra identidad. No hay necesidad que nadie lo ande anunciando a los cuatro vientos. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu llamado? Dios lo sabe, y conforme que Dios lo sepa, hermanos, eso es lo más importante. Amén. Esto, hay algo importante, hermano, que analizar. El diablo también conoce quién eres tú. Amén. El diablo conoce nuestra identidad. Sí. Amén, hermano. Sí, conoce nuestra identidad, efectivamente. Si nos vamos a reflexionar al endemoniado gadareno, ¿verdad? La Biblia dice que estos hombres, desde que miraron al Señor Jesucristo, aunque muchos podemos decir, bueno, el Señor Jesucristo, ¿quién no lo iba a conocer? Pero Él, acordémonos de que Él era 100% hombre y 100% Dios. Y como hombre,
también era reconocido. Como hombre se sabía que él se sometía a Dios mismo, aquel espíritu eterno que estaba dentro de él. Y pues el enemigo sabe quién tiene identidad, quién se somete, quién es obediente, quién ha venido determinado con una misión, quién anda en humildad, quién anda obedeciendo a Dios y quién anda haciendo los planes y los propósitos de Dios en esta tierra. Los endemoniados gadarenos, una parte dice que eran 2, otra parte dice que era 1, pero efectivamente ellos desde que lo miraron se arrodillaron. La identidad espiritual, el enemigo la reconoce y no hay necesidad de que hiciera tanto alboroto, ¿no? Muchos hacen mucho alboroto, muchos gritan y tiran aceites y hacen muchas cosas, pero el que tiene esa identidad de Dios, cuando Dios lo ha preparado, lo ha ungido, es más, cuando Él ya lo ha dicho de antemano, qué es lo que vas a hacer, cuando Él ha dado una palabra sobre tu vida, cuando Él te ha marcado, cuando Él te ha sellado con el Espíritu Santo, Él va a respaldarte y no ocupa gritarlo a voces, no ocupas decirlo, no ocupas recibir halagos de unas o de 2, 3 personas, porque esto ya desagrada a Dios. Cuando Pablo se sintió, dice más, desagradó a Pablo, yo más creo que el Espíritu de Dios que estaba en Pablo fue el que se desagradó. Amén. Amén. Y dice, y las cosas, ahí viene cuando desagradamos a Dios, también cuando tratamos es cuando alguien trata de estorbar la misión, el ministerio, los propósitos de otra, de un hermano que Dios ya le dio identidad, que Dios ya lo mandó, que Dios ya lo escogió, que Dios ya determinó una palabra sobre su vida. Entonces desagrada a Dios si alguien actúa como esta jovencita estaba actuando. Sí, hermano, el endemoniado gadareno reconoció la identidad de Cristo. Amén. Y fue tanto que el endemoniado reconoció a Jesucristo, que note usted que casi al final el encuentro que tuvo el endemoniado gadareno con nuestro Señor Jesucristo, le dijo unas palabras clave el endemoniado. Antes de pedirle permiso de ir con los cerdos, le pidió permiso, pero antes le reconoció y le dijo al endemoniado: ¿por qué me atormentas antes del tiempo? ¡Wow! Eso le dijo el endemoniado gadareno a Jesucristo: ¿por qué me atormentas antes del tiempo? Esto quiere decir que el diablo sabe que viene un día de tormento para él. Amén. Esto significa que el diablo sabe, que el Señor lo reprenda, que hay hombres y mujeres de Cristo que tienen una identidad, aleluya, una identidad, hermanos, segura, saben quiénes son, saben quién los ha llamado, saben cuál es su visión, saben cuál es su misión y saben cuál es la tarea que ellos tienen que desarrollar en este mundo, aleluya. Y así como Dios les ha dado esa identidad a mujeres y hombres de Cristo, así también el enemigo reconoce esa identidad, porque el enemigo reconoce los que tienen autoridad de Cristo. Amén. Por eso es que muchas veces decimos que el diablo no le tiene miedo a alguien que canta bonito, no le tiene miedo a alguien que predica bonito, no le tiene miedo a alguien, hermanos, que evangeliza muy bien. El diablo le tiene miedo a alguien que tiene una identidad verdadera de hijo de Dios, de Cristo. Una identidad verdadera, hermanos, en lo íntegro, en lo oculto. Amén. Eso es lo que el enemigo sabe. Entonces, estos hombres de Dios, hermanos, hicieron algo tremendo. En el versículo 18, el apóstol Pablo se desagradó y se volteó a la muchacha. Dice, el apóstol Pablo se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es como dijo nuestro hermano Iraeta anteriormente, en el último comentario que él nos dio. No hubo mucho show, no hubo mucho drama, no hubo mucho, hermano, hacer mucho espectáculo, no. Cuando un hombre de Dios tiene identidad, no necesita un show para, hermanos, hacer lo que Dios va a hacer a través de él.
Aleluya. Y ahora, hermanos, tenemos tiempos peligrosos. Tenemos tiempos muy peligrosos donde muchos hombres son amadores de sí mismos, de sus halagos, viven de sus momentos gloriosos, viven de sus momentos de, hermanos, de honra, sus momentos que les den unas palabras, hermanos, de agradecimiento aún por lo que ellos hacen. No, hermano, el hombre de Dios vive una identidad verdadera. Aleluya, el hombre de Dios tiene autoridad. El hombre de Dios, hermanos, no lucha contra el enemigo. El hombre de Dios tiene autoridad sobre el diablo y sus demonios. Aleluya, así como el apóstol Pablo tuvo autoridad. Amén, gloria al Señor. Amén. Hubo unos muchachos, hijos de Sebas, en la palabra, en Hechos, nos enseña de estos jóvenes que llegaron con un endemoniado y quisieron hacer lo mismo que hacía Pablo. Aleluya. ¿Se acuerda usted de esa escritura? Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Qué le dijeron a estos muchachos? Al endemoniado: te ordeno, en el nombre que predica Pablo, del que predica Pablo, que ese endemoniado fuera libre en el nombre del que predicaba Pablo. Y los demonios le dijeron: conocemos quién es Pablo, y conocemos quién es a quien predica Pablo, que es Cristo, ¿verdad? Y el demonio le dijo: pero ustedes quiénes son. Estos jóvenes no tenían una identidad. O sea, cuando tú no tienes un llamado, cuando tú no tienes una identidad, cuando tú no te has convertido a Cristo, hermano, ten cuidado. Ni te atrevas a meterte en una guerra espiritual de esta magnitud. Porque el apóstol Pablo se metió a esta guerra espiritual contra el espíritu de adivinanza, que era un espíritu de demonio, contra esta muchacha, porque él tenía la autoridad, hermano. Debemos hermano, reconocer que Él es el Todopoderoso, que Cristo es el Todopoderoso, y Él nos da la identidad para que el enemigo, hermano, salga fuera en el nombre de Jesucristo. Note algo muy importante: para que no hubiera duda de quién estaba con Pablo, el apóstol Pablo le dijo a la muchacha: te ordeno en el nombre de Jesucristo. Amén. Para que la gente que escuchara no creyera que fuera Jesús el que liberó a esta muchacha, sino que Pablo dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo. ¿No, hermano? Gloria a Dios. Sí, la palabra del Señor me llamaba la atención cuando mi hermano Omar mencionaba a los hijos de esta persona, de este personaje, que decían que quisieron echar también el espíritu del mundo fuera, ¿no? Y le dijeron: en nombre del que predica Pablo. Y yo quiero pensar de que ellos tutubiaron por un momento. Ellos se les acortó las palabras por un momento y como que ellos tartamudearon por un momento. No supieron ni decir con certeza, con seguridad, quién era ese nombre del que predicaba Pablo. ¿Por qué? Porque no lo sabían. Es que aquel que no tiene identidad no sabe muchas veces ni en quién ha creído. Aleluya. Y nosotros debemos de estar seguros de a dónde venimos, quiénes somos, quién es nuestro Señor y cuál es el nombre de Él. Y el nombre de Él es nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Y aquellos hijos de Dios, aquellos que creen en Él, aquellos que han sido adoptados por Él, aquellos que han sido abrazados por ese amor, por Él, por su nombre, esos son los que confiesan y declaran y echan demonios, pero en su nombre, porque a su debido tiempo todo mundo, dice la Biblia, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se inclinarán y doblarán toda rodilla a ese nombre, que es sobre todo nombre. Por eso el apóstol Pablo fue y dejó claro, como dijo mi hermano, dejó claro: ¿sabes qué? Yo te voy a demostrar, voy a decir, yo voy a poner el nombre del Dios a quien sirvo, no el Dios que tú estás diciendo, porque no se atrevía ni a darle la gloria a Dios. Y es que el demonio o aquel que tiene el espíritu de pitón o de adivinación no alaba a Dios, se alaba a sí mismo o trata de hacerlo, pero siempre encubre algo, se quiere robar la gloria. El enemigo siempre ha querido robar la gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo le puso un stop, Pablo le puso un alto, y Pablo dijo: yo te voy a decir
que yo tengo identidad, yo sé quién es mi Dios y este es mi Dios, y para que veas y para que todo el mundo vea quién es nuestro Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cállate y sal de él. Al instante salió fuera, amén, aquel espíritu salió fuera de aquella mujer, fue libre la mujer, amén, aleluya, en el nombre del Señor fue libre, aleluya, porque Pablo tenía autoridad, amén, aleluya. Y miramos, hermanos, en los siguientes versículos que vamos a leer, miramos otras cosas importantes que vamos a analizar. Si nos lee el versículo, hermano, 19 en adelante, gloria al Señor. Versículo 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Amén. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al cartero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metieron en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, miramos que cuando esta muchacha fue libre de ese mal espíritu de adivinanza, cuando Dios hace un milagro en ella, los amos, los que tenían esclavizada a esta pobre muchacha, se enfurecieron, se enojaron a un nivel que buscaron las autoridades para, hermanos, juzgar a Pablo y a Silas. Ahora, note algo muy importante, en estos versículos que acaba de leer nuestro hermano Iraeta, no nos dice que en ningún momento nos enseña que los amos dijeron la verdad. ¿Por qué estaban acusando a Pablo y a Silas? En ningún momento dijeron a las autoridades, los estamos acusando porque nos quitaron el negocio de la ganancia de adivinación. En ningún momento dijeron eso. No. ¿Sabe cuál fue la expresión y la acusación que estos hombres hicieron para dañar a Pablo y a Silas? La misma mentira y la misma acusación que le hicieron a Pedro y que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo y que le hicieron a todos los discípulos. ¿Cuál fue la mentira? Alboroto de hablar de otro evangelio. El alboroto de estos hombres están alborotando el pueblo hablando de Cristo. Y aún, hermanos, estos hombres presentan, hermanos, a Pablo y a Silas los presentan como unos judíos que estaban como queriendo dañar el imperio romano que estaba dominando en ese tiempo. Entonces, estos hombres que eran amos de esta muchacha tuvieron mucha estrategia para querer dañar a los hombres de Dios y quitarles su identidad. Amén, hermano. Amén. Yo creo que adelantarse mucho en el tiempo de Dios también, la estrategia del enemigo es quererte adelantar las cosas o querer alborotar. El plan más adelante era que ellos empezaron a alborotarse. O sea, ese no quiere decir que es un plan nuevo, sino que ese era el mismo plan desde el principio. La muchacha con el espíritu de Pitón, ella lo que quería hacer también era alborotar, era alborotar los ánimos, era que todo el mundo se diera cuenta, miren, aquí están estos hombres, aquí están alborotando ya. Y ellos querían alborotar al pueblo desde antemano para que los planes, para que los propósitos del Señor no se llevaran a cabo. Y me llama la atención, volviendo a nuestro Señor Jesucristo, que a Él le decían, ¿verdad? Muchas veces, a Él le querían, lo que le querían decir, ¿por qué no sales? ¿Por qué no publicas lo que estás haciendo, sus hermanos? Pero Él, siendo Dios, Él dijo, no, todavía no es tiempo. Todo va a ser conforme al tiempo que Dios lo ha dado. Y el enemigo siempre va a querer
adelantarse, siempre va a querer darte halagos, darte fama y adularte. Cuando Dios tiene un llamado sobre tu vida, cuando Dios tiene una misión, cuando Dios ya te ha dado una identidad, cuando Dios ha depositado un talento, un don sobre tu vida, el enemigo va a querer adelantarse y va a querer reconocerlo él, pero es para alborotar los ánimos, para alborotar los celos, para alborotar el ambiente. Amén. Y el Señor Jesucristo dijo, no, todavía no. No, es más, hacía milagros, todavía no lo digan a nadie, porque su misión tenía que llevarse a cabo, pero a su tiempo. Todo tiene que ser al tiempo. Y estas personas, no es que el enemigo ya cambió la estrategia con los amos, sino que era la misma estrategia desde un principio. Ella era una alborotadora. Mucho cuidado con la gente alborotadora que quiere robarte tu identidad. Amén. Claro que sí. Note usted, hermanos, que estamos resumiendo esto brevemente, los primeros versículos del 16 al 25. Vamos a hacer un resumen breve. Empezamos, hermanos, mirando cómo el mal espíritu empieza a querer confundir a los apóstoles y entretenerlos para que ellos se olvidaran de su misión. La visión y la misión era ir a orar, y que ellos se olvidaran de su identidad y ellos cayeran en el juego del diablo. Que el Señor lo reprenda. Esa estrategia no le funcionó al enemigo. Los halagos de la estrategia de adivinación no le funcionó. Como no le funcionó esa primera estrategia, continuó con la segunda. ¿Cuál es la segunda estrategia? La falsa acusación. O sea que el enemigo así es. El enemigo primero te halaga y después te traiciona metiéndote el cuchillo con una falsa acusación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que el enemigo, hermano, tiene diferentes estrategias de cómo atacar al cristiano. El enemigo ataca al cristiano de diferente manera. A estos siervos del Señor los atacó, hermanos, de esta manera, con el ego, con el orgullo, atacándolos con alimentar el ego, hermano. Quiso alimentarles el ego, quiso levantarles el orgullo, quiso que ellos se enaltecieran, amén. Pero no le funcionó esa estrategia. Como no le funcionó esa estrategia, ahora los acusa falsamente. Ahora, note usted algo muy importante. Los acusa al nivel que aún le dice al sistema del gobierno romano, le dice que ellos son tan malos que quieren cambiar nuestras costumbres. ¡Wow! Eso quiere decir que acusaron a los apóstoles, hermanos, de querer cambiar la cultura de Roma, la idiosincrasia del país y el sistema gubernamental del país. O sea, qué exagerado es el enemigo cuando te quiere hacer daño. Cuando el enemigo te quiere hacer daño, toma de todos ángulos la manera estratégica para atacarnos. Nosotros debemos de estar pendientes, hermano, así como el apóstol Pablo y Silas estaban pendientes en oración. Debemos de estar alerta, hermanos, vigilando. Debemos de estar pendientes de los ataques del enemigo, porque los ataques del enemigo vienen de todos lados, de todas maneras, de todas formas, de diferentes ángulos, hermanos. El enemigo va a atacar. Así que el verdadero cristiano que tiene una identidad verdadera, sabe mantener su identidad, sabe no perder su identidad, aún en los momentos de ataques. Amén. Gloria al Señor. Y miramos, hermanos, que estos hombres fueron castigados a un grado, wow, hermanos, que los metieron a la cárcel. ¿Cómo se sintiera en estos días un siervo del Señor que después de ir, cómo se sintiera un siervo de Dios, los pastores, ministros que nos ven en esta noche? ¿Cómo te sintiera, hermano pastor, hermano ministro, que tú fueras a un lugar a orar por una persona poseída por demonios, orar y que el Señor liberara a esa persona, y después de liberar a esa persona hubieran ataques en contra de ti, aún hasta meterte a la cárcel? Aleluya. Y estos hombres fueron no solamente metidos a la cárcel, fueron azotados. Los azotaron, les pusieron, hermanos, diferentes medidas, hermanos, para que no escaparan. Les pudieron, hermanos, hasta lo llevaron a lo más profundo, hermanos, de las cárceles. Y miramos, hermanos, cómo estos hombres sufrieron por hacer el bien. Pero a pesar de todo lo que estaban pasando, lo importante es que ellos no perdieron su identidad.
Qué importante es no perder la identidad en el momento de prueba, en el momento de dificultad, en el momento de adversidad. Amén, hermano Israeta. Amén. Es tremendo. Y meditando, volviendo un poquito al principio, mi hermano estaba resumiendo de que esos hombres iban a hacer una actividad muy buena, ¿no? Al principio. Y yo creo que en todo el transcurso de esta historia, desde que la muchacha empezó a quererlos adular, a molestarlos, a interferirlos, y segundo, el alboroto y las falsas acusaciones, la estrategia del enemigo, incluso la cárcel, hasta el final, ¿verdad? Y aquel encierro, aquella sensación de desamparo en esa cárcel. Me imagino que no era tan cómodo esas cárceles, amén. Había, yo creo, animales ahí, y todo eso ayudó esa identidad que ellos tenían, y esa identidad era que esos hombres, no porque eran los hombres de Dios o sabían que habían sido escogidos por Dios, no solo por eso perdieron la identidad, y su identidad era que la costumbre de ellos de todo el tiempo estar orando, dependiendo de Dios. En este tiempo, en estos momentos difíciles que estamos pasando nosotros, es posible que el enemigo llegue de otra forma, en tu economía, con tu casa, con tus hijos, con la escuela, pierdes el trabajo, o estás cayendo en cierta depresión, te sientes angustiado, te sientes inseguro, sientes incertidumbre, qué es lo que va a pasar. Y es posible que hay tanto ataque acumulado, si no es una, es otra, pero lo que te va a ayudar, lo que te va a hacer que estés firme, que sigas siendo fiel a Dios, que estés concentrado en esa misión, en ese llamado que Dios te ha dado, que Dios te ha levantado, en ese ministerio, en esa fe genuina que debemos de tener, es la relación. Esa es tu identidad, la oración, depender todo el tiempo de Dios. Y de ahí en adelante, de esa oración vino el discernimiento, de esa oración vino el poder, de esa oración vino aquella resistencia, aquella capacidad de estos hombres de resistir hasta lo más tremendo que les pasó, hacia lo más terrible, hacia aquel sufrimiento, hasta esa cárcel, a resistir todas esas falsas acusaciones y a resistir toda adversidad. Gloria a Dios, amén, hermano. Quiero continuar leyendo el versículo 26 del capítulo 16 de Hechos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces sobrevino de repente un gran... versículo 25, voy a retroceder. Pero a medianoche, orando, note lo que estaba haciendo Pablo y Silas. A la medianoche estaban orando, Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, note usted, se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Aleluya.
Vamos a prepararnos para resumir esto y concluir en esta noche. En estos últimos versículos encontramos la conclusión de este tema. Y miramos, hermanos, del versículo 25 en adelante, miramos, hermano Israel, algo precioso. Miramos hombres que no pierden su identidad. Al principio ellos estaban yendo a la oración, hermano Israel. Cuando un hombre de Dios busca a Dios en oración, está buscando guianza, está buscando respuesta, está buscando la dirección de Dios. Desde el principio estos hombres se encuentran buscando la dirección y la guianza de Dios. Ahora, estando en esta situación, estos hombres no se deprimieron, no cambiaron la identidad de hombres valientes, hombres esforzados, hombres que confían en un Dios todopoderoso. No cambiaron su identidad, nunca la perdieron. Pudieron haber tenido toda la razón para convertirse en unos apóstoles encadenados, encarcelados, deprimidos y derrotados, con una nueva identidad, ¿verdad? Pero no, sin embargo, ellos no perdieron su identidad. Ellos continuaron con la identidad de buscar a Dios en la oración. Ahora lo estaban buscando a Dios a medianoche, buscando oración y cantando himnos al Señor, cantando al Señor, buscando la presencia de Dios. Cuando tú buscas la presencia de Dios en medio del problema, de la adversidad, de las circunstancias negativas, de la dificultad, del dolor, de la enfermedad, en medio de todo ataque del enemigo, cuando tú buscas a Dios, hermano de corazón, cosas sobrenaturales van a suceder en tu vida. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Nos estamos gozando con esta palabra y efectivamente yo creo que ellos no lo estaban haciendo con un interés, ¿no? Ellos no estaban premeditando y decir, ¿saben qué? Voy a adorar a Dios y vamos a cantar, quizá Dios nos saque de acá. No, ellos lo hacían porque esa era su identidad. Amén. Esa era su costumbre. Aleluya. Esa era su secreto. Ellos estaban acostumbrados, su naturaleza, la naturaleza del hombre de Dios, del hombre espiritual, de aquel hombre que tiene la mente de Cristo, de aquel hombre que ha nacido de nuevo, de aquel hombre que ha guardado la palabra del Señor en su corazón, de aquel hombre que sabe en quién ha creído, de aquel hombre, de aquella mujer de Dios que sabe que no solo una, ni otra, ni dos veces, sino que toda la vida ha mirado respaldo, milagros, sanidades en su casa, salvación en su familia. Esa persona, como estos hombres, no lo hicieron para sacar un provecho de Dios, no lo hicieron porque queremos algo de Dios, queremos ver ya salir de acá, no. Ellos dijeron, salgamos o no salgamos, de todas maneras, yo no voy a perder esa buena costumbre, yo no voy a perder esa conexión con Dios, yo no voy a perder esa relación, esta comunión con Dios que tanto tiempo me ha dado felicidad a mi vida, que me ha dado paz, que me ha dado salvación a mí, mi casa, mi familia, y tampoco voy a perder esta oportunidad que aunque estemos encerrados, aunque estemos aquí guardados, aunque estemos atribulados, aunque estemos afligidos, aunque estemos a lo mejor con frío, a lo mejor con incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar? No hay oscuridad, hay mucha oscuridad, no hay luz. Quiero pensar que esa cárcel, dice ahí que el carcelero pidió luz, quiere decir que estaba oscuro, amén. Pero ahí, aquellos que tienen identidad, dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Aleluya. Aquellos que tienen, que saben, que tienen identidad, que saben quién son delante de Dios, aquellos que no pierden esa comunión con Dios, ellos son luz para otros, ellos son salvación para otros, ellos proyectan a otros alegría, paz, gozo, con una palabra que tú des. Por eso es necesario que no pierdas tu identidad. Aleluya. Al continuar adorando al Señor, al continuar orando al Señor, vino algo sobrenatural en aquel lugar. Empezó a temblar, hermano. El temblor que llegó a ese lugar, el terremoto que llegó a ese lugar, empezó a sacudir tan fuerte las cárceles que estaban todos esos presos, estaban tristes, estaban, hermanos, en una situación tal vez, hermanos,
que querían los presos tener una nueva experiencia, porque estar encerrado ahí causa depresión, causa desesperación. Pero en este momento fue tan fuerte, hermano, la presencia de Dios y lo sobrenatural que sucedió ahí, aleluya, que se abrieron las cárceles, se abrieron las puertas de las cárceles, y aún todas las esposas que tenían, todos los que tenían los presos, las cadenas que tenían atadas a sus manos, a sus pies, todo eso, hermanos, se abrieron y se quitaron ellas solas. Fue un milagro sobrenatural lo que sucedió allí. Aleluya. Y cuando miramos, hermanos, que el carcelero miró las puertas abiertas de todas las celdas, este hombre pensó, ya se fueron los que estaban encarcelados, los que estaban, ahora mi vida va a tener que dar cuenta por toda esta gente, por todos estos hombres que huyeron. Oh, hermanos, pero allí había, lo bueno es que este carcelero se encontró con hombres que tenían identidad, que no perdieron su identidad, que no dijeron, vamos a aprovechar ahorita que se abrieron, vamos Silas, se abrieron las puertas, vámonos. No sé si eso hubiera sido la actitud y la identidad de hoy en día de algunos hombres de Dios. Se abrieron las puertas de la cárcel, vámonos. ¿Para qué perder el tiempo, no? Tal vez esa hubiera sido la actitud de algunos de nosotros, pero la actitud de Pablo y de Silas me llena de gozo y de alegría, hermanos, porque a pesar de que se abrieron las puertas de las celdas, hermanos, de las cárceles, ellos se mantuvieron allí, porque sabían que una vida iba a perecer si ellos huían. Y por el amor a esa alma, ellos se quedaron allí. Y note usted algo muy importante: el siervo de Dios que confía en Dios trae calma, trae paz en medio de cualquier situación. El siervo de Dios que tiene una identidad de intercesor trae calma en medio del caos. En medio del caos trae calma, aleluya, porque los apóstoles le pudieron haber dicho a todos: escape por su vida, cada quien váyase, corra de aquí. No, el apóstol Pablo se encargó con Silas de organizar a todos, que nadie se fuera. Por eso cuando encendió la luz, cuando pidió que se encendiera la luz carcelero, ¿qué es lo que le dijo el apóstol Pablo? No temas, aquí estamos todos. No te hagas daño. No te hagas daño. Y este hombre hizo una pregunta, hermano Iraeta. Esa pregunta importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo ve esa pregunta usted? Yo creo que esa pregunta muchos nos la hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Y yo creo que estos hombres de Dios con identidad, al igual que nuestro Señor Jesucristo, pues Él es nuestro ejemplo, ¿no?, a seguir. Él siempre aprovechaba cada pregunta, cada momento, cada situación, para dar la respuesta exacta. Amén, para dar una enseñanza, no solo a los que estaban alrededor, sino esta enseñanza, esta palabra ha cobrado vida en nuestra vida cada vez que la leemos. Aleluya. Y esta palabra en esta noche cobra vida, porque a lo mejor nosotros decimos, bueno, estamos bendecidos por Dios, como estos hombres tuvieron esa experiencia y miraron ese milagro de Dios. Las puertas abriéndose, temblando aquella casa, las cadenas rompiéndose. Y este hombre pregunta ahora, ¿qué debo hacer? Y estos hombres de Dios no se precipitaron, como dijo mi hermano, no salieron corriendo, sino que esperaron ese momento, esas palabras, esa expresión, para ayudar a un corazón necesitado. Y es que aquel que tiene una identidad en el Señor siempre tiene una palabra para otro. Siempre tiene la respuesta para el necesitado, no porque el hombre de Dios lo sepa todo, es porque Dios está con él. Esa es su identidad, que Dios está con él, que el Dios que a nosotros nos ha salvado, que el Dios que a nosotros un día cuando estábamos tristes, afligidos, Él vino, nos consoló, que Él vino a nuestra vida cuando estábamos en una derrota espiritualmente, nos restauró, nos levantó. Ahora nosotros, aquellos gente con identidad, sirvamos para darle la respuesta a otro. Entonces no podemos estar en este momento nosotros preguntándonos qué debemos de hacer. Al contrario, nosotros debemos de estar con fuerza, con fe, con valor,
llenos de esperanza, alabando, glorificando a Dios, cantando, orando, y siempre que esa esté permaneciendo allí en esa identidad, para cuando venga alguien que quiera una respuesta, para que cuando venga alguien, un familiar de tu familia, alguien que te llame y te diga estoy afligido, ¿sabes qué? Con esto que está pasando, tú tengas aquello de parte de Dios, el Espíritu de Dios te use, porque tú tienes esa identidad, porque tú eres una mujer, un hombre de Dios, para darle consuelo a aquel que está desconsolado, para darle palabras de aliento a aquel que está desalentado, para darle amor a aquel que tiene falta de amor. Estos hombres supieron responder a esa respuesta, le dijeron, aquel que me ha salvado, aquel que me da consuelo, ese te puede salvar, solamente cree. Y yo te digo en esta noche, solamente cree que todo esto va a pasar, solamente cree que todo esto va a ser pasajero, solamente cree que tu casa va a estar a salvo, solamente cree que Dios está contigo y tú y toda tu casa serán salvos. Aleluya. Esa es la identidad del cristiano. Gloria a Dios. Y le hablaron de la palabra del Señor al carcelero y a toda su familia, toda su casa. Y todos, cuando me llena, hermano, voy a abrir un paréntesis rapidito antes de cerrar, ya para terminar voy a abrir un paréntesis, me llena de asombro y de impacto la actitud de estas personas, porque no fue gente desobediente, gente renuente. Dice la palabra del Señor que al escuchar la palabra obedecieron y fueron aún bautizados. O sea, ellos no necesitaron de mucho espectáculo, de mucho espejismo, de muchas cosas, de ninguna promesas. Ellos no necesitaron nada, hermano. Ellos lo único que necesitaron fue escuchar la palabra de Dios, sentirla en su corazón y obedecer para dar el paso de obediencia. Amén. Qué importante es tener gente obediente a la palabra. Cierro mi paréntesis con esto. Hermanos, se bautizaron todos. Y después de ser bautizados, llegó la fiesta. Llegó la fiesta. Dice en el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Qué importante cuando alguien conoce la identidad de un hombre de Dios, esa persona te va a querer llevar aún a su casa. Amén. Usted no va a llevar a su casa a cualquier persona. Si yo no conozco su identidad y esa persona no demuestra una identidad de Dios, hermano, no la quiero llevar ni a mi casa, ni a la vuelta de la esquina. Amén. Pero este hombre reconoció la identidad de los hombres de Dios. Fue tanta la identidad de estos hombres que impactaron al carcelero aún para llevarlo a su casa y disfrutar con ellos y comer con ellos. Amén, hermano. Amén. Aleluya. A ver, acabo de mirar eso, me gustó mucho ese punto suyo, pero como que dejé algo ahí cuando dije solamente cree. Y esos hombres no solamente dijeron que creyeras, sino que ellos dieron, otra vez recalcaron y dieron la gloria a Dios y dijeron, ¿cree en quién? Debemos de saber en quién creemos. Dice, en el Señor Jesucristo, versículo 3. Y serás salvo tú y tu casa. Y el versículo que acaba de leer mi hermano, el 34, allá dice, cree en el Señor Jesucristo. Y aquí dice el 34, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El apóstol Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo. Y este hombre reconoció que Jesucristo era Dios. Se regocijó con toda su familia de haber creído en Dios. De haber creído en Dios. Wow, hermano, qué precioso es ver familias que se regocijan, los esposos, sus hijos, amén. La esposa, el esposo, sus hijos. Qué precioso es ver a nuestros niños alegres que van a la iglesia, contentos, animados, y la esposa y el esposo van contentos, animados, a regocijarse en la presencia del Señor, porque han creído en un Dios todopoderoso. Amén. Aleluya. Amén.
queremos decirle, ya hermanos, resumiendo este pasaje bíblico, 3 partes importantes ya para guardar en el corazón y en la memoria. Primer punto que vamos a traerle a su conciencia en esta hora: siervo de Dios, sierva de Dios, quiero decirte que tú tienes una identidad de guerrero. Y nosotros estamos en una guerra espiritual constante. Los hombres de Dios sabían esto, Pablo y Silas, que la guerra espiritual era constante. Y por esa razón, ellos, cuando miraron al enemigo, no se quedaron quietos. Ellos lo atacaron y lo contrarrestaron. Primer punto. Cuando tú mires al enemigo obrando, hermano, como guerrero del Señor, como la identidad que tú eres y la autoridad que has recibido, mi hermano y mi hermana, cuando mires el ataque del enemigo en un alma, tú tienes que contrarrestarlo. No tienes que llenarte de miedo, no tienes que llenarte de duda, no tienes que llenarte de pavor ni de desconfianza. Tienes que atacar al enemigo, tienes que contrarrestarlo, enfrentarlo, desmascararlo, porque eso fue lo que hizo Pablo y Silas. Desmascarar al enemigo. Ahora, segundo punto, para tener en el corazón y en la memoria: cuando tú ataques al enemigo y le declares la guerra, no te confíes, porque el enemigo va a contraatacar. El enemigo va a regresar al contraataque y debemos de estar listos para recibir el contraataque del enemigo. El diablo no se va a quedar quieto, que el Señor lo reprenda. Cuando tú lo confrontes, cuando tú lo desmascares, cuando tú lo ataques, cuando tú le hagas guerra, él va a regresar a contraatacarte. Y el último punto, tercer punto, es que cuando te contraataque el enemigo, es porque al final hay una victoria y hay una bendición de parte de Dios. Aquí miramos liberación, contraataque y salvación. Amén, hermano Iraeta. Unas palabras por último. El último punto que yo veo, recapitulando lo que dice el hermano, es que después de que pase todo eso, hay un regocijo. Amén. Hay una fiesta, hay una comunión, hay una victoria y un regocijo siempre, una batalla. Después de la tormenta, dice, viene la calma. Después de una batalla siempre viene una celebración. María alabó al Señor después de haber cruzado el Mar Rojo. Y David, después de que mató a Goliat, lo recibieron con mucha fiesta. Amén. Siempre para aquel que tiene una identidad, aquel que guarda la calma, aquel que sabe mantenerse firme hasta el final, va a haber una victoria acá y una victoria en el cielo. Amén. Doble victoria. Amén. Hay poder en Cristo. Hay poder en eso. Sigamos adelante, hermanos. Amén. Bueno, concluimos. No pierdas tu identidad. El diablo te la va a querer robar, no la pierdas. Amén, en el nombre del Señor. Queremos entrar, hermano, un momento de pedir por las peticiones, oración por las necesidades. Hay una petición, bueno, hay varias, tenemos muchas, pero tenemos una petición de emergencia y vamos a orar por ella. Amén, hermano. Juntamente con mi hermano Iraeta, vamos a hacer una oración con fe, una oración con confianza, con la certeza y la seguridad que Dios, conforme a su voluntad divina y conforme a su tiempo divino, Él va a hacer un milagro. Solamente confía en Él. Vamos a presentar estas peticiones. Vamos a orar por nuestra hermana Daisy López. Ella pide oración por su papá en el país de Guatemala. Vamos a orar por su padre, para que el Señor haga un milagro. Él está grave. Y así vamos a ir sucesivamente orando por cada petición que usted ha presentado en esta noche
a través de estos medios. Oramos, hermano, en el nombre del Señor. Padre amado, Padre de misericordias, hermoso Dios, amado Padre celestial, tú que eres soberano, que eres inmutable, que eres invariable, tú que eres inamovible, tú que eres inconmovible. Hermoso Dios, venimos ante tu presencia gloriosa una vez más, reconociendo que tú lo eres todo, Señor, que para ti no hay nada imposible, Padre. Tú eres el Dios de las imposibilidades, tú eres el Dios de las oportunidades, tú eres el Dios de poder, aleluya, de toda autoridad, toda potestad. Tu soberanía es grande sobre toda cosa. Padre, declaramos, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, un milagro, Señor, una respuesta, Señor, que tú vas a contestar a cada oración, cada petición, cada necesidad que tu pueblo, que tus hijos, Señor, que cada amigo, cada hermano ha presentado en esta noche ante tu gloriosa presencia. Acudimos a tu misericordia, a tu bondad, a tu piedad y tu compasión y tu benevolencia. Acudimos a ti, Padre, pidiendo por el padre de mi hermana Daisy López, Padre. Oh, Señor, desciende a Guatemala, aquel país, Señor, donde se encuentra el padre de mi hermana. En esta necesidad, en este momento de dificultad, en este momento de aflicción, en este momento de dolor, pon tu mano sanadora, oh Señor amado, haciendo un milagro, derramando sanidad divina por el poder de tu palabra. Señor, glorifícate en el nombre maravilloso de Cristo. Oh, rogamos y pedimos, Señor, que hagas un milagro de acuerdo a tu voluntad. Ayuda a mi hermano, Señor, allá en Guatemala, Padre. Haz un milagro, Señor. Fortalece la vida de mi hermana Daisy y de toda su familia. Señor, yo te lo pido, yo te lo ruego en tu maravilloso nombre, Padre. Sí, Señor, en tu nombre maravilloso. Haz un milagro, Señor. Haz un milagro en tu nombre glorioso. Te pedimos, Señor, que hagas un milagro, Señor. También, Padre, te pido, Señor, oración por mi hermano pastor Alex Solito, Señor. Ayuda allá en Alabama a mi hermano Alex, Señor. Yo te pido que desciendas al estado de Alabama, Señor. Oh, Señor, pon tu mano poderosa en su espalda, Señor, sanándolo, Padre. Quita todo dolor de espalda, quita toda molestia en la espalda. Pon tu mano sanadora, pon tu mano poderosa. Oh, glorioso Padre celestial, tú eres el doctor de doctores. Tú eres, Señor, el mejor cirujano. Tú eres el rey de la medicina. Tú eres la fuente de vida, Padre. Sí, Señor. Bendice a mi hermano Alex Solito en Alabama. Padre, glorifícate en la vida de tu siervo y de su familia. Sí, Señor amado. Pedimos por la familia Osegueda. Señor, mira, Señor, a mi hermana Carlota del Castillo. Mira, Señor, su vida. Oh, mi hermana Brenda Peralta, Señor. Mira estas necesidades. Mira estas peticiones. Señor, tu palabra nos enseña que ciertamente tú has llevado todas nuestras enfermedades y por tus llagas nosotros hemos sido curados. Padre, glorifícate, derramando sanidad divina, derramando, Señor, tu poder glorioso en el nombre maravilloso de Cristo. Lo pedimos, Señor, confiamos en ti, nuestra vida confía en ti, Señor. Tenemos la confianza, la fe, la seguridad, la certeza que tú harás conforme a tu voluntad, hermoso Dios. Oh Padre, bendice, Señor, la vida, Señor, de mi hermana Dalila, Señor. Ella pide por su hermana, Señor. Bendice a su hermana, Señor. Oh, Toribia, Padre, ayuda, Señor, a su hermana. Padre, yo te ruego, Señor, oh, que tú ayudes, Señor, a tu hija. Padre, tu palabra nos enseña. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y tú los defiendes, Padre. Oh, tu protección divina está sobre tu pueblo. Tu bondad, Señor, tu misericordia está sobre tu iglesia. Amado Dios, confiamos en ti, Señor amado. Oh, bendice a mi hermana Dunia, Señor. Pedimos por mi hermana Dunia, Señor. Oh, allá en Honduras, Señor. Pedimos, Señor, ella pide esta necesidad, esta petición. Mi hermana Dunia pide, Señor, por el país de Honduras y por toda su familia. Padre, toma el control, Señor, en el país de Honduras. Bendice tu iglesia.
Bendice, Señor, todas las almas. Bendice todos nuestros amigos, todos nuestros familiares. Bendice tu obra. Bendice este país de Honduras, Padre. Bendice Centroamérica. Ayuda a todos los que están en medio de esta pandemia, en medio de este virus, en medio de esta enfermedad, en medio de este momento crucial. Padre, yo te ruego que tú te glorifiques, Señor, para que las personas puedan ser testigos que tú eres el Dios de gloria, el Dios de milagros, el Dios de maravillas, el Dios de prodigios, el Dios de proezas. Oh, tú eres grande, maravilloso Dios. Pido por mi hermana Dunia, Señor, ayúdala, Padre. Oh, bendice a mi hermana Brenda Celi, Señor. Ayuda a su familia, su hogar, su familia, Señor. Bendice sus hijos, su esposo. Padre, bendice a mi hermana. Ayuda a mi hermana Brenda, Señor. Oh, Padre, provee para ella y su familia. Oh, guárdala, Señor, a ella y a su familia. Declaramos bendición por el poder de tu palabra. Señor, también abre la ventana de los cielos y derrama innumerables bendiciones sobre cada uno de tus hijos. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que han sido de bendición, Señor, para este ministerio, Señor, y a cada uno de mis hermanos en cada iglesia, cada ministerio que han sido de bendición para sus pastores, para sus ministerios. Bendice, Señor, a tu pueblo amado. Prospera a tu pueblo amado. Restaura las finanzas de cada hogar, restaura las finanzas de cada iglesia, restaura, Señor, también, Padre Santo, el gozo, aleluya, de cada uno de tus hijos. Oh, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro gozo, aumenta nuestra fidelidad. Oh, Señor, que seamos íntegros ante ti en medio de este momento de turbulencia, en medio de este momento de peligro, en medio de este momento de aflicción, en medio de esta adversidad, de esta circunstancia que el mundo está gritando caos y destrucción. Señor, podemos decir que tu pueblo está en victoria en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Con la autoridad, Señor, que tú nos has dado, declaramos bendición por el poder de tu hermosa palabra. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada siervo, cada pastor, cada compañero de milicia. Oh, Señor, bendice cada ministerio, bendice a los levitas, bendice a cada pastor, cada ministro que predica tu palabra en todas partes de este mundo. Señor, bendice tu iglesia en el nombre de Cristo. Yo ruego en tu nombre, Padre. Gracias te damos por nuestras familias. Bendice la familia de mi hermano José Iraeta. Bendice, Señor, el ministerio que has puesto en sus preciosas manos. Bendice mi familia, bendice la iglesia, bendice a mis hermanos, bendice a nuestras amistades, bendice a todo aquel que escucha este mensaje y a todo aquel que está recibiendo en su corazón de tu misericordia, de tu gracia, tu bondad, Señor, y tu presencia. Desciende a cada corazón necesitado en el nombre maravilloso de Cristo. Te lo pedimos, amado Padre. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, es para mí un honor y una alegría y un gozo haber compartido con mi hermano José Iraeta. Te pido, hermano, de los hermanos. Amén, hermanos todos. No sabía que estábamos enlazados hasta allá, ¿dónde es? Hasta Kansas, Mississippi, gloria a Dios. Bueno, Alabama y Honduras, Guatemala, donde nos vean. Saludos a mis hermanos en Kansas, Mississippi, a Honduras, donde todas las partes donde estén escuchando. Fue un gozo, un placer de estar aquí. Mi hermano me invitó, doy las gracias a él y gracias a todos ustedes por ese tiempo, esperando y todos sigamos adelante. Dice mi hermano Omar, y esa frase nos encanta: con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Siempre se gana. Y estos hombres que no perdieron esa identidad, al final se miraron que salieron ganando. Amén. Más que victoriosos. Más que victoriosos. Dios los bendiga, con gozo para estar con ustedes. Amén, amén, hermano. Recuerden que somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Amén. Gloria al Señor. Ha sido una gran noche. Ha sido una noche de bendición, ha sido una hermosa presencia de Dios que hemos sentido en esta noche. Ha sido una oración de poder la que hemos sentido la presencia de Dios y damos gracias a Dios por ello. Hermanos,
Los extrañamos a todos, los amamos a todos. Adelante, Iglesia de Cristo, Fuente de Misericordia, Ministerios FDM. Muchas gracias por todo lo que han hecho, por su corazón dadivoso, por estar atentos a nosotros, por estar siempre alerta, buscando siempre que la gloria del Señor esté, hermanos, en nuestras vidas. Aleluya. Sigamos adelante, no desmayemos, sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Levantemos nuestra mano derecha y digamos: la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, amén. Bendiciones, Iglesia del Señor. Bendiciones, mis hermanos. Dios los bendiga. Una paz de Cristo a todos y buenas noches. Los amamos. Bendiciones.